Hola, ¿qué tal? Pues vamos a dar inicio con la parte de este clon que vamos a hacer de WhatsApp, basado en todos los clones que ha hecho Sonny Sanga de PapaFam. Y pues al fin y al cabo esto es para tener un poco más de material en español y que puedan notar hasta dónde se puede llegar con React, HTML, CSS y pues que debajo de todo eso también está JavaScript, ¿no? Entonces, pues hay un video cero que les recomiendo luego verificar, en donde pues vamos a dar un poco más de detalles acerca de cómo es que se tiene que configurar el Visual Studio Code que tenemos, algunos otros tipos de extensiones que son necesarias y que pues estamos utilizando Chrome, entre otras cosas, ¿no? Ya aquí ya ejecuté el comando yarn start, este manejador de paquetes, y pues lo que vamos a hacer es que pues ya hicimos una pequeña limpieza del código. Verifiquen luego este video cero, pero en este pues ya tenemos gran parte del código de lo que le llaman el boilerplate en inglés, que es un conjunto de códigos que da en este caso React. Tiene un poquito más Vue y Angular, según que yo sepa, pero pues React es una de las partes de su éxito, ¿no? El hecho de que el boilerplate es menor, es justamente lo que se requiere nada más, y pues de aquí nos vamos para adelante. Entonces todo va a vivir en esta aplicación app.js, que recordemos que la manda a llamar index, este componente, entonces va a ser nuestro componente principal. Y sobre esto pues vamos a construir dos grandes componentes, ¿no? Los componentes que tienen que ver, y podemos hacer comentarios aquí con este código JSX que estamos integrando, que es una mezcla entre HTML, JavaScript, por ahí. Entonces, pues aquí va a vivir la parte del componente de sidebar, y va a haber otro componente que se llama chat que vamos a realizar, ¿no? Entonces, para ello pues hay que generar componentes. Aquí en la parte superior tenemos, de hecho vamos a minimizar un poco este, y en nuestro clone, en esta parte de lo que es Visual Studio Code, yo le voy a dar o abrir en una terminal, nada más para que veamos que definitivamente estoy ya dentro de la carpeta trabajando, dentro de la carpeta source o SRS, en donde se encuentran los componentes principales de esta parte de frontend de la aplicación de WhatsApp, porque la parte de backend que se puede hacer con Firebase, por ejemplo, pues serán quizás en videos posteriores. Y de aquí pues se sigue que debemos de generar el componente. Dentro de los componentes que tenemos que generar es uno que se llama sidebar. Recordemos que los componentes que están dentro de source pueden ser con mayúsculas, y este sidebar.js pues vamos a mandar a llamar un code snippet que es sobre un componente funcional con un export. Y de aquí vamos a requerir también generar un CSS del propio sidebar para dar estilos. No se está utilizando de momento Tailwind o alguna otra framework de CSS, va a ser CS puro básicamente. Entonces aquí tenemos que importar, entre comillas, con dot slash, dirían los gringos, con los americanos o los anglosajones, un punto diagonal, y aquí en este caso vamos a mandar a llamar al sidebar.css, ¿no? Sidebar.css, porque ese es va a ser nuestra hoja de estilos, ¿no? Entonces así las cosas, ya tenemos el sidebar.css dentro de este, y aquí le podemos poner un tag con una etiqueta de título 1H1, yo soy el sidebar, ¿no? Y si lo guardamos, veremos que aquí en el localhost 3000, porque ya ejecutamos el comando yarn start para que se actualice el código de reacción, el browser o el navegador a todo el código que estamos haciendo, pues no pasa nada, porque necesitamos aquí en app.js mandar importar este pequeño y nuevo flamante componente que tenemos aquí, que sería el sidebar, y lo único que hacemos es con un self-closing tag o unas etiquetas autocontenidas, mandamos a llamar el sidebar, que aquí nos da la autoimportación. Verifiquen el video para las extensiones que permiten hacer eso, y pues como es self-closing lo tengo que cerrar. Recuerden que hay formas también de llamar etiquetas con sus dobles, ¿no? Y abrir y cerrar etiquetas, en este caso no,
lo que estamos utilizando es un self-closing o un autocontenido. Entonces un componente autocontenido, una etiqueta autocontenida para mandar a llamar este. Y si lo hicimos bien, ve aquí cómo aparece en lo que es el navegador, yo soy el sidebar. Lo mismo exactamente vamos a hacer con la parte de chat. Muy bien, vamos a hacerlo enseguida. Mandamos a llamar y creamos una función, un componente de React que se llame chat.js. Hay personas que utilizan chat.jsx, yo en este caso siempre lo hago así. Y aquí pues creamos lo que es este componente que vean cómo se genera el componente con su return. Tiene un contenedor, un div, que es una etiqueta tipo HTML. Recuerden que todo este código que estamos viendo aquí es JSX, pero interviene mucho HTML en la parte de la estructura. Y pues tenemos que también debemos de generarle su chat.css, que definitivamente es el que nos va a dar todo lo relacionado con los estilos. Y pues para que no se nos olvide, porque luego andamos aplicando estilos y no se aplican porque pues no importamos la hoja de estilos, entonces // o punto diagonal invertida, y este tiene su chat.css. Así las cosas, guardamos. También aquí le podemos poner un tag o una etiqueta de título 1 que diga yo soy el componente chat. Vean que guardo, no, tampoco aparece aquí porque en el componente también tenemos que mandar a llamar el nuevo y recién inflamante componente de chat que acabamos de generar. Lo autoimporto, ya está. Y entonces si guardo, aquí ya deberíamos de tener el otro componente. Muy bien, con esto entonces podríamos pues ya empezar a generar un poquito más de ambiente para que realmente esto parezca al aplicativo de WhatsApp. Antes, esto por la convención de DEM, aquí deberemos de tener todo en minúscula, y vamos a generar otro div, que es otro contenedor que dentro van a vivir estos dos componentes, porque queremos estilizarlo y que se vea mucho mejor. Entonces este componente tal cual le vamos a dar un class name. Recuerden que para las personas que ya saben HTML, aquí en React ya no es class, sino es class name, la palabra reservada para nombrar la clase, y sería en este caso app_body, que vamos a utilizar para nombrar este pequeño contenedor, ¿no? Que lo vamos a estilizar ahorita. Recuerden que por la convención de ven minúsculas con doble guión bajo, ¿no? Entonces de aquí y así las cosas. Ya con esto, si nos vamos desde cero, veremos que definitivamente no pasa nada, porque en las hojas de estilos no debería haber nada. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que a todo deberemos de darle un margen de 0. ¿Eso qué significa? Que definitivamente no queremos que esta pequeño margen de aquí arriba, que ya desapareció ahorita cuando grabé, se vea, ¿no? Otra de las cosas es que tenemos que empezar a dar ya estilos a la primera parte del contenedor, que es el app, que envuelve a todo, ¿no? Entonces este app va a tener pues aplicados unos estilos. Por ejemplo, el display tendrá que ser de tipo grid. Recuerden que está el flex también. En este caso el grid nos genera una especie de mallas, ¿no? Entonces de aquí vamos a utilizar place items para que todo esté centrado. No solo eso, sino que además vamos a utilizar toda la parte vertical de nuestro viewport con el height. Sirve mucho que escribamos bien en inglés height, y de 100 view height. Este es como una unidad de medida que tiene CSS, ¿no? Y le vamos a aplicar un color. Específicamente este color debe de ser con este formato hexadecimal de AD BD3. Ustedes conforme vayan tecleando, pues esto se va a ir aplicando, pues es hasta donde había quedado la vez pasada que estaba practicando, y así las cosas. Pues este es como una especie de verde muy tenue que utiliza el aplicativo de WhatsApp web. Y bueno, ya le dimos formato a este contenedor externo, ¿no? Ahora viene este interno, que es el app body, que es en donde realmente vamos a delimitar toda la parte de pues del aplicativo, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces así las cosas,
nos vamos al app.css y el app body podemos hacer un target o enfocarnos en esta sección del div con que ya nombramos la clase, y este sí va a ser display flex. Es muy interesante todas las cosas y cómo es que se puede pensar en cubos y cómo esos cubos van dando forma a toda la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, para diferenciarlo, debe de tener un color de fondo, específicamente ED. Esto debe de ser como una especie de blanco muy tenue dentro de la gama de los rojizos. Y de aquí debemos de tener un margin top. Ahorita veremos cómo es que poco a poco esto va agarrando más forma, de menos 50 píxeles. Es la unidad de medida. Siempre deberá tener aquí esto. Y vamos a crear como una especie de caja para que este app body tenga una sección en el viewport, y el height o la altura es de 90, esta unidad de medida que tiene que ver con la altura, el 90% de lo que es nuestro viewport, y lo que es el width también vamos a ocupar el 90%, pero este es de view width, ¿no? Uno es height, que es altura, y view width que es de anchura. Entonces, si guardamos, vean cómo ya empieza a agarrar un poquito más de forma nuestro aplicativo, y cómo es que margin top pues utiliza muy bien la parte superior, ¿no? Y deja un poquito más de margen en la parte inferior. No solo eso, sino que además vamos a generar un box shadow o una pequeña caja de sombra, y este box shadow podrían empezar a teclear todas estas opciones, todos estos puntos y datos necesarios para que este box shadow funcione como nosotros esperamos, ¿no? Vamos a utilizar un RGBA y vamos a llamar a un negro, un color negro, pero específicamente que tenga un alfa o una pequeña transparencia del 75%. Entonces no es un box shadow que es completamente negro, sino que hasta cierto punto tiene ese gradado, ¿no? Muy bien, si continuamos con esta parte, ya tenemos esta parte de la parte principal, el aplicativo principal. Ahora nos podemos ir a Sidebar para ir agregando algunos otros elementos ahí. Entonces, estos elementos del Sidebar que viven aquí en este componente de Sidebar, ya generamos su CSS, y les comento que ya lo que queremos es de que esta parte del Sidebar se lleve aproximadamente el 35% y el restante 65% se lo lleve el componente. Entonces, primero tenemos que ir a atacar el sidebar.js gracias a su hoja de estilos. Cuidado, porque aquí este sidebar deberá tener el primer contenedor, lo que contiene el gran contenedor del sidebar. Lo tendremos que nombrar con un class name, esta palabra reservada, y pues para no rompernos la cabeza, pues todo este contenedor de la clase principal que se llame sidebar, ¿no? Entonces, ya con esto nombrado, siempre les recomiendo verificar que en archivo le den save all o guardar todo. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a trabajar con los componentes y luego no nos damos cuenta que no guardamos uno, y lo que es la interfaz gráfica o el programa no reacciona como esperamos. Entonces, aquí pues vamos a enfocarnos a esta parte del componente de Sidebar, a su contenedor principal, y le vamos a dar un display flex porque sirve muy bien para empezar a apilar todas las cosas, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, dependiendo. Entonces, aquí el flex direction lo vamos a hacer un override porque normalmente es de filas. Esa es su naturaleza principal del flex, pero en este caso lo vamos a decir específicamente que sea de columnas. No solo eso, sino que además el flex deberá aplicarse al 35%, y vean cómo entonces esto se ajusta, ¿no? Del view width que tenemos acá, o el ancho, tiene el 35%, y les tengo noticias aquí en la parte de chat.css. Hay que ver nada más que aquí nos vayamos al componente chat para también estilizar un poco esto. Necesitaremos dar un class name o nombrar esta clase principal, este contenedor principal del componente chat. Lo vamos a nombrar como, pues, ¿cómo será, no? Como chat. Yo creo que no nos vamos a romper mucho la cabeza ahí. Entonces, de ahí ya podemos estilizar, perdón, aquí tenemos que darle clic aquí al CSS del chat,
y vamos a estilizar el chat. Específicamente es muy similar al estilo que utilizamos del chat. Va a ser del sidebar, va a ser un display flex. No solo eso, sino que el flex direction también deberá ser de tipo columna, no lo queremos de filas. Y el flex, pues si sacan la matemática, aquí para el restante del 1, que es el 100%, deberá ser del 0.65. Entonces es el 65%, y entonces ambos ya tienen, y vean cómo automáticamente, eso es lo apasionante de React, cómo reacciona el código y pues se empieza ya a renderizar o producir los cambios que nosotros tenemos aquí. Muy interesante esta parte. En el siguiente video lo que podríamos ver es ya meternos a Material UI, que en este caso Material UI es pues este framework de React, que lo que hace es darnos iconos, estos iconos que podemos instalar con estos programas, ya sea NPM o con el Yarn. Podemos instalarlos. Es muy fácil aquí buscar cómo instalar con Yarn, Material UI o algún otro manejador de paquetes. Pero lo interesante es que si lo vemos, hay muchas empresas que utilizan este Material UI, como Amazon, Netflix, entre otros. Who's using Material UI? ¿Quién está utilizando este framework de React para pues ya no hacer de a pie y a patita todos los iconos, sino que realmente si ya están hecha la rueda, pues vamos a utilizarla, ¿no? Entonces, en la parte del siguiente video, pues veremos cómo ir agregando esto. Sí les recomiendo ya ir instalando Material UI cada que utilice un manejador de paquetes, pues que sea uno y no dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces en este caso yo utilizo Yarn y de hecho aquí está el archivo lock que utilizo. Si ustedes van a utilizar para instalar más paquetes, solo NPM o solo Yarn, no los dos, porque si no sí podría llegar a tener ciertas consecuencias negativas en su código. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video para ya seguir estilizando esto y meterle más iconos de Material UI. Gracias.